Desde el comienzo de la humanidad, al ser humano le ha tocado convivir con distintos tipos de enfermedades producidos por virus, peste o bacterias. Pero lo que sucedió a mediados del siglo XIV, entre los años 1346-1347, después de nuestra era común, estalló la mayor epidemia de peste de la historia de Europa, tan solo comparable con la que asoló el continente en tiempos del emperador Justiniano. Desde entonces, la peste se convirtió en una inseparable compañera de viaje de la población europea hasta su último brote a principios del siglo XVIII. La peste tuvo un impacto pavoroso. Por un lado, era un huésped inesperado, desconocido y fatal, del cual se ignoraba tanto su origen como su terapia. Por otro lado, afectaba a todos, sin distinguir entre pobres y ricos. ¿Usted sabe cómo esta enfermedad se fue propagando y que cobró millones de vidas? Antes de comenzar, los invito a suscribirse a mi canal El Pecado del Saber. Sin nada más que decir, continuamos. Esta enfermedad no distinguía estatus social porque afectaba a los mendigos, pero no se detenía ante los reyes. Tuvo tanto eco en las fuentes escritas en las que encontramos descripciones tan exageradas como apocalípticas. Sobre el origen de las enfermedades contagiosas circulaban en la Edad Media explicaciones muy diversas, algunas heredadas de la medicina griega clásica. Atribuían el mal a las miasmas, es decir, a la corrupción del aire provocada por la emanación de materia orgánica en descomposición, la cual se transmitía al cuerpo humano a través de la respiración o por contacto con la piel. Hubo quienes imaginaron que la peste podía tener un origen astrológico, ya fuese la conjunción de determinados planetas, los eclipses o el paso de cometas. Otros decían que es un fenómeno geológico, como producto de las erupciones volcánicas y movimientos sísmicos, que liberaban gases y efluvios tóxicos. Todos estos hechos se consideraban fenómenos sobrenaturales, achacables a la cólera divina por los pecados de la humanidad. La superstición de esa época era muy fuerte, se creía que era un castigo divino. Para ese entonces, la creencia religiosa estaba por sobre la ciencia. ¿Dónde se origina esta peste? Según los registros, fue en Issyk-Kul, actual Kirguistán, en Asia. Se dice que la primera víctima se llamaba Kutluk y su esposa lo trató de curar con los remedios que había en ese entonces y que nos sirve para parar la bacteria. La bacteria avanza por el torrente sanguíneo a toda velocidad, vence al sistema inmunológico y se extiende sin cesar. Las glándulas se deforman y se hinchan en la piel y se le aparecen llagas y se forman bubones. En el año 1337 muere 4 personas en Issyk-Kul. 2 años después, 100 personas. Pero es el comienzo. Esta bacteria la transmite las pulgas. Cuando muerden, vomitan la bacteria en la piel y entra al torrente sanguíneo. Esas pulgas las portaban las ratas negras. El punto de partida en Europa se situó en la ciudad comercial de Cafa, actual Feodosia, en la península de Crimea, a orillas del Mar Negro. Y eso trajo terribles consecuencias, sin saber que las enfermedades convivían con ellos, la falta de higiene, la falta de alcantarillado, las personas vivían hacinadas, era el caldo de cultivo, ya que las ratas provenientes de Asia llegan a Europa junto con los comerciantes y además escenario ideal para que las ratas convivieran con los ciudadanos. En cada rincón de cada casa habían familias de ratones. Un par de ratas pueden tener hasta 2000 crías por año. Hubo un hombre que fue responsable de acelerar la llegada de la plaga a Europa. Él es Janibek,
un mongol que asesinó a su propio hermano para quedarse en el poder y así expandir el imperio mongol hacia el occidente, y para hacerlo lo hace de la manera más despiadada. Manda a sus soldados a tomar los cuerpos de los cadáveres infectados por la peste y lo lanzaron al puerto de Kaffa. Comienza la guerra biológica. Los habitantes de Kaffa arrancaban sin saber que portaban la enfermedad. La bacteria mutan y encuentran nuevas formas de reproducirse y extenderse. Ya no era necesario que lo transporte las pulgas. Pueden transmitirse por el aire. Ahora es transmitido de humano a humano. La tasa de mortandad alcanzaba el 75% de la población. Casi estaba llegando al 100%. Todos creían que era el fin del mundo, el apocalipsis. Recordemos que la Edad Media fue marcada por el retroceso intelectual y cultural, la ignorancia, la superstición, el inmovilismo, la guerra, el hambre, las enfermedades y la subyugación a los pobladores. Los médicos de esa época recomendaban a los infectados beber de su propia orina 2 veces al día. Aplicaban ungüento de miel y aceite de escorpión. Evitar tener relaciones sexuales. Luego procedían a sacar sangre para extraer la bacteria y así extraer el veneno. Colocaban sanguijuela, pero nada servía. Este es el uniforme de los médicos de ese entonces, para protegerse y evitar de contagiarse. En sus máscaras contenía hierbas. Como decía anteriormente, no había mucho avance de la ciencia. Al no haber ciencia, el miedo y el pánico estaba invadiendo la población. En Aviñón, Francia, era la sede del Papa Clemente VI. Cuando llega la peste en Aviñón, le pedía que intercedieran ante Dios para detener esta peste. Sin embargo, el Papa no puede parar la peste, que diezma a la población. Llegó a matar 1.300 personas en un solo día. Lo que hizo el Papa fue comprar un terreno para enterrar a 11.000 personas, pero no es suficiente. Entonces idea una solución radical. Consagra el río Ródano y lo convierte en un cementerio flotante, ya que el Papa no podía hacer nada. Ya para el año 1349, la enfermedad estaba en su auge. La desesperación y la irracionalidad aumentaba día a día. En la ciudad de Estrasburgo buscaba algún culpable, y eso eran los judíos. Surgió la sospecha de que los judíos habían envenenado a los arroyos y pozos e incluso el aire para aniquilar de un solo golpe a los cristianos. Se creía por no convertirse al cristianismo era un castigo de Dios. Los cristianos amenazaron a los judíos con se convertían o morían. La noche del 14 de febrero de 1349 se le conoce la Noche Sangrienta de San Valentín, en donde matan miles de judíos. Con esto nos salva a los pobladores. En 6 meses matan 16.000 personas. Prácticamente Europa estaba completamente desierta. Entre Europa y Asia ya han muerto 50 millones de personas. La única forma de parar esta peste es el aislamiento de los enfermos para no contagiar a los sanos. En el puerto de Ragusa, el aislamiento se ampliaría a 40 días. En la ciudad de Marsella, Venecia y entre otras ciudades, había nacido la cuarentena, tiempo suficiente para que los infectados no propagaran la enfermedad, y con eso disminuyó los contagios y la población vuelve a renacer. Espero que les haya gustado este video y no se olviden de suscribirse a este canal, El Pecado del Saber, y darle like a estos videos. Y también lo invito para que me puedan seguir en redes sociales, tanto en TikTok e Instagram, para que así pueda hacer más videos de este contenido. Sin nada más que decir, me despido. Nos vemos hasta un próximo video.